Buenas, vamos a hablar hoy sobre lo mismo de ACAP y que alcancé lo grabé todo pero no salió. Y entonces ahora vamos a hacer la segunda parte. Estábamos hablando de la idolatría, que muchas personas toman, consuma consuma flojera, ¿cómo se dice? O suma con menos importancia y a este mundo moderno en que se vive hoy y, y no le dan mucha importancia a lo que son los ídolos, las fiestas paganas, las invitaciones que le hacen también a los niños, a los abuelos, a la familia, en, en distintas fiestas paganas, a distintas fiestas paganas, que no son más que estorbo para la vida de una persona que anda buscando la verdad. En este caso no le estoy hablando a los creyentes en particular, le estoy hablando a la gente que está escuchando este mensaje, gente común, que no se entretengan en fiestas que les han enseñado porque son fiestas totalmente paganas. Ejemplo, lo que es esto que se festeja, esa fiesta que se festeja el Día de Acción de Gracia, que no es una fiesta del Padre Eterno, no es una fiesta que, mm, que es del Padre Eterno, no es una fiesta. Porque se mata un pavo, se da gracias por cosas que han pasado horribles en esta nación. En agradecimiento que hubo un problema con indígenas, con gente que empezó a habitar esta nación. Tiene un trasfondo que no es del Padre Eterno, que no es una fiesta originalmente creada por el Salvador, sino la creó el hombre. El hombre hizo su fiesta, hizo esta fiesta pagana y se atrevió a ponerla como un festejo. Cuando nosotros los que estamos con el Padre Eterno tenemos que festejar todos los días entre todos los hermanos el compañerismo, la honestidad, la verdad y todas esas clases de cosas. Hoy en día todo el mundo está frío. Hay una frialdad en la gente, en los creyentes, en el evangelio, como que si no tenés algo, necesitamos algo más especial, dice la gente. Quiere show, quiere un show especial de baile, de prosperidad, de sanidad, de grandes bendiciones, carro, casa, lengua, que la emoción, llevarlas por las emociones, uno se pone a escuchar y está, pero de primera. Está porque uno empieza a escuchar cosas bonitas, cosas lindas de la vida, que ya viene la bendición, pronto viene la bendición. ¿Sabes lo que es eso? Yo me anoto, pero eso no es la verdad. Hay personas que dicen no vayan a los brujos, los hechiceros, los adivinos, esa clase de gente donde te tiran el tarot, donde te dividen a la suerte, donde todas esas cosas, pero se olvidan de hablar de las fiestas paganas, de lo que le hacen festejar a los cristianos, a los creyentes, a la pobre gente, le hacen festejar ritos paganos que no le van a ayudar en nada, que le van a traer tropiezo. No podemos, nosotros como personas, he comprobado algo estando en el camino, ¿sí? Que cuando vos entrás empezás con el Padre Eterno a vivir una vida diferente, resulta que te ponen un cascarón algunas que no andan predicando la verdad. Te meten un cascarón y te va forrando como un cascarón así, como una cáscara, donde ahí va incluido el traje, la apariencia, el pelo corto y toda una cosa así. Es una apariencia total que uno te mira al espejo y qué santo que soy, decís, ay, qué santo que soy. Pero ese cascarón
es como que después te oran, te dicen, ahora va a venir el Espíritu Santo, y todos los días que te están orando porque viene el Espíritu Santo y vas a ser lleno del Espíritu Santo todos los días, todos los días, todos los días que vas, o los días que vayas a la iglesia. El Espíritu Santo entra una vez y tú lo tienes que alimentar a través de la Escritura, pero no todos los días te podés andar cargando del Espíritu Santo que te estén orando. Porque si no vivimos porque como que si fuera una emoción, una superstición. Y entonces tenemos entonces toda esa cosa, ese evangelio falso que empiezan y la gente se va de esas iglesias, porque he visto casos, la verdad. No solamente en las iglesias evangélicas, que no, hay muchas iglesias que no son malas, pero cuando empiezan con esa cosa de que todos los días tenés que ir a buscar el Espíritu Santo y llenarte del Espíritu Santo, se transforma en algo que solamente dependés que que te oren para que te llenes, para que el Espíritu Santo te llene, una emoción, y eso no es Dios, no es Dios. Dios es aprender, dejar lo viejo, dejar las tradiciones viejas, dejar el pecado, dejar un montón de cosas. Entonces esa gente, ese hombre viejo, siempre sigue adentro del corazón. Siempre está ahí. No fue cambiado. Entonces lo que hacen es forrarte superficialmente. Te forran con emoción y con prosperidad y con ese evangelio falso. Te empiezan a formar de cosas. Te trabajan tu mente, te trabajan las emociones. Como Simón el Mago, digamos. Como un evangelio de Simón el Mago. El mago Simón quería... Él tenía un evangelio de que hasta quería comprar el Espíritu Santo. Que quería el mismo poder. Y te empiezan a dibujar una cosa, un evangelio que no es. No es ese el evangelio. El evangelio es el que te va cambiando, te saca toda la porquería que traes. Todas esas cosas que traes, te las empezás a replantear y decís, oh no, esto lo tengo que dejar. Te vas enterando cada vez más. Tengo que amar a mi prójimo, tengo que amarme a mí mismo. Una serie de cuestiones. No es tampoco el evangelio de la gracia, que podemos hacer de todo. No es ese el evangelio. Eso es un evangelio falso. O sea, sé de todo que el Padre Eterno te perdona. Es evangelio del diablo. No, vos tenés porque lo que hagamos nos trae las consecuencias. Entonces, acá había un gran problema con Acab, ¿no? Acab y Elías. Igual, acá vamos a agarrar Elías y la viuda de Sarepta. Creo que agarramos esta parte. Este hombre Acab era un rey. Pero él lo que tenía que hacer. Él permitió toda clase de abominaciones en Israel, ¿sí? Y el pueblo se pervirtió mal. El pueblo empezó a agarrar el pecado. Empezaban a hacer lo que querían, los ídolos, no había justicia, no había verdad, había pura mentira, sobre todo eso es lo que hay hoy en día, eso es lo que hay en el mundo hoy en día. Entonces se le reclama, ahora vamos a leer para que entendamos, ¿sí? Y esto dice, no, la gente puede decir, no, pero eso es antiguo. No es antiguo. Sí es antiguo, pero es para que nosotros lo tomemos por ejemplo, y nosotros no tenemos que andar con los ídolos. Nosotros no tenemos que creer a cualquiera con carita de bueno, que te pone el carro, el carro más caro ahí en la puerta y te hace una parafernalia para decirte que ese es Dios. Y te mete ídolos por todos lados. Te dice que la Navidad es de Dios, que el Año Nuevo es de Dios, que el Transcribing es de Dios, que festejar el nacimiento del Mesías es de Dios. Eso es todo pura mentira. Eso es lo que a pesar o el pavo o la fiesta
esas, todo el paganismo, inocentemente, parece inocentemente, nosotros pensamos que es inocente, perdón, pero no es inocente, es algo que daña muchísimo. Yo veo personas, y a mí me ha pasado también que cuando uno está en el paganismo, en la idolatría, pierde el equilibrio de las cosas. No tiene noción, no tiene temor, no tiene, ¿cómo se diría? No. Viene cualquier clase de mal, viene cualquier clase de tentación. Ahora la tenemos, pero cuando estamos en la idolatría, vienen las cosas malas, viene la maldición de Dios, se quita ese ángel que tenemos que nos protege, que nos ayuda para las personas que estamos con Él, ¿no? Es como que la maldición llegara más. El diablo está ahí, en la idolatría. Sé que no es, sé que es algo fuerte y quizás no se entiende, no gusta, pero es una realidad y de eso se trata, Nadie dice que no, que la gente anda buscando un evangelio a la medida, quiere un evangelio que le digan las cosas que a ellos le caen bien. Tampoco tenés que andar con un palo, un garrote y una Biblia y reventándolos a bibliazo en la cabeza. La gente va a hacer lo que quiera. Lo que sí le tenés que mostrar que la idolatría, que las malas decisiones, que la maldad, que todo lo que hagamos nos va a traer problemas. Primero nos va a apartar del Padre Eterno, y el día que partamos de este mundo no vamos a heredar nada por ser malos. Porque los malos no van a heredar nada. Ni los falsos apóstoles, ni los falsos profetas, ni los hechiceros, ni los engañadores, ni toda esa clase de personas. Entonces vamos a leer acá. Si vos tenés un hermano que dice ser cristiano y es idólatra, tenés que aclararle y decirle. Hay uno ahí que anda diciendo que la Navidad no es de Dios, que esto, que el otro, que el transcriben tampoco. Y que el año nuevo tampoco, y hay que estudiar. Hoy tenemos esa facilidad de poder saber, aprender. En una época no había ni Biblia, creo. Entonces, vamos a leer acá. Dice, Primera de Reyes 18-16. Y Abdías fue al encuentro de Acab y le informó a Acab. Entonces Acab fue al encuentro de Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le preguntó: ¿Eres tú el que trastorna a Israel? Elías le contestó: Yo no trastorno a Israel, sino tú y la casa de tu padre, pues abandonaron las ordenanzas de Yahvé para ir en pos de Baal. Ahora envía a reunir ante mí a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal. Esto de ir en contra, que iban en contra de Yahvé, que es el Padre Eterno, que el Padre Eterno fue el creador de todo este universo, y todo lo que vemos, y es el Padre Eterno, ¿sí? El Padre bueno, digamos, que no porque uno crea que es bueno no permite el castigo, ¿sí? Estos eran profetas, Baal es un demonio, Baal es seguir la idolatría y el satanismo, es lo mismo, satanismo, demonio, satanismo. Los profetas de Baal se dedicaban a aparentemente la fiesta que el pueblo ignorante y necio caía en sus redes de estos profetas, que estos profetas no sé qué fiestas hacían que adoren y qué días, si había ritos, si había fiestas, cosas que hacían, trasladaba al pueblo hacia la desgracia, hacia tener una moral corrompida. Esos son los profetas de Baal, profetas del mismo Satanás, de los demonios, ¿sí o no? De la maldición, de los problemas,
Quiere decir que él, Acab, lo que hizo fue poner ídolos. Ídolos de todas. Hoy en día está lleno de ídolos. Ídolos como, no sé si alguien conoce la Umbanda, la hechicería, esas imágenes que aparentemente parecen ser buenas, el Buda. ¿Y cuánto ídolo hay? Mucho ídolo, mucho ídolo. Y cuando Acab vio a Elías y le preguntó, ¿eres tú el que trastorna a Israel? Elías le contestó, yo no trastorno a Israel, sino tú y la casa de tu padre, pues abandonaste las ordenanzas de Yahvé para ir en pos de Baal. Ve lo que le dice a Elías, que él trastornaba, porque todo esto trae trastorno. Te trastorna, los profetas, los ídolos trastornan la vida de la familia, la vida del pueblo. Y el otro le decía que trastorna, Acab le decía que trastorna, pero no, le dice Elías, vos trastornás. El que está trastornando sos vos, porque estás llevando a la gente a la decadencia. Yo hablo lo bueno, dice, yo ando en lo bueno, vos andás en lo otro. Claro, le estaba trastornando lo malo. Elías le estaba... Y le dice, no, ¿se entendió? Ok. Ahora envía a reunir ante mí a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal, y a los 450 profetas de ídolos, los cuales comen a la mesa de Jezabel. Y Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Elías reta a los profetas de Baal. Los profetas de Baal eran profetas de los demonios, de los ídolos y de toda la idolatría. Idolatría es una palabra fea, horrible, totalmente fea. Es una palabra de la desgracia, del oscuro, de lo negro, lo oscuro, lo feo. Hablemos de tinieblas. De lo oscuro, la oscuridad extrema. La oscuridad extrema. La luz, la luz es hermosa, una luz natural. Y lo oscuro es denso, nadie ve nada, no hay vida. ¿Se entiende o no? Algo feo, o la gente no puede estar oscura, necesita una luz. No quiere decir que todas las luces, todos los lugares que hayan luz son buenos. No, lo que estamos diciendo es que la luz es lo mejor que hay, porque te hace, dice, se acercó pues Elías a todo el pueblo diciendo, ¿hasta cuándo estarán divididos ustedes en dos bandos? Le dice. Si Yahvé es Dios, vayan en pos de él, y si Baal lo es, síganlo. Pero el pueblo no le dio respuesta. Entonces Elías dijo, solo he quedado como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos 2 toros y escojan un toro para ellos, córtenlo en pedazos y colóquenlo sobre la leña. Pero no le pongan fuego. Yo prepararé el otro toro, lo cortaré en pedazos y lo colocaré sobre la leña, y tampoco le pondré fuego. Luego ustedes invoquen al nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre de Yahvé, mi Dios. Y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien has dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un toro y prepárenlo ustedes primero, pues ustedes son más. Enseguida ellos tomaron el toro que les entregaron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz y tampoco quien respondiera. Mientras tanto, ellos se golpeaban contra el altar que habían hecho.
Y sucedió al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en alta voz, pues el Dios quizás está en meditación, o tal vez está muy ocupado, o quizás anda de viaje, o tal vez está dormido y haya que despertarlo. Elías Elías está de parte del Padre Eterno, del bueno, y los otros profetas están de parte de lo malo. Y eso, y estaban pidiéndole a su Dios que le prenda el fuego para la leña, para que pueda quemar esa ofrenda que había. Pero no, el Dios no lo respondía de ellos. Y ellos seguían gritando a alta voz conforme a su costumbre. Se sajaban con espadas y lanzas hasta que chorreaba su propia sangre sobre ellos. Eso existe todavía. Hay lugares donde hacen esos rituales y es que se cortan. Y nada que ver, eso no es del Padre Eterno, no. Mire acá lo que es lo que va a hacer Elías, simple, le pide nada más. Cuando pasó el mediodía, ellos se seguían profetizando hasta la hora de presentar la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien respondiera, ni quien prestara atención. Entonces Elías dijo a los profetas de ídolos: muévanse ahora también, yo prepararé los holocaustos. Y ellos se quitaban y se retiraron. Después dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Luego le reparó el altar de Yahvé que estaba derribado. Elías tomó 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino palabra de Yahvé diciendo: Israel será tu nombre. Y construyó con las piedras un altar en el nombre de Yahvé. Después cavó una zanja alrededor del altar que pudiera contener aproximadamente 2 seajas de semilla. Luego amontonó leña, corrió el toro en pedazos y lo colocó encima de la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y agregó: háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez, pero él dijo: háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y hasta la zanja se llenó con el agua. Cuando se iba a presentar la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo: oh Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel y yo soy tu siervo, y que por tu palabra tuya, y que por palabra tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Yahvé, respóndeme de todo, que todo este pueblo comprenda que tú eres Yahvé, Dios, y que tú... Entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto. Que tú eres Yahvé Dios y que tú has restaurado su perverso corazón. Entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras, y del polvo lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postraron sobre su rostro y exclamaron: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Después Elías le dijo: atrapen a los profetas, que no escape ninguno de ellos. Entonces los capturaron y Elías los hizo descender al torrente Quizón y así les dio muerte. O sea, esos profetas no pudieron mostrar que el Dios que tienen es bueno. Entonces Elías anuncia el fin de la sequía. Los profetas malvados permitían que la maldad y que el Padre Eterno castigara al pueblo, y había mucha sequía en el pueblo. No había bienes, provisiones para lo básico, comida, no había buena comida, había
seguramente había plaga, tenían problemas. Porque cuando ya existe toda esa idolatría, existe mucho la corrupción. Existe la corrupción. La corrupción viene con mentira, viene con esa clase de cosas, etcétera, etcétera. En una familia, en un pueblo, en una nación o lo que sea. Por eso el Padre Eterno siempre se encarga de que el Evangelio pueda seguir siendo predicado para que la gente vaya purificando su perverso corazón. Porque en ese momento había perversos corazones, imaginémonos ahora. ¿Sí? Entonces siempre hay perverso corazón. Nosotros no somos personas que digamos, si no tenemos a Dios, no tenemos a alguien que nos frene, digamos. Tenemos que hacer cosas buenas en la vida, cosas buenas, en la bondad, tenemos que andar en la fe, en lo mejor, ¿sí? Dice, Elías anuncia el fin de la sequía. Luego dijo Elías a Acab, sube, come y bebe, pues se oye estruendo de lluvia torrencial. Entonces subió Acab a comer y beber. Mientras tanto Elías subió a la cumbre del Carmelo, donde se postró hasta el suelo y puso su rostro entre sus rodillas. Después dijo a su discípulo, sube a observar en dirección del mar, y él subió y observó y dijo, no hay nada. Y le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, observé, he aquí una pequeña nube como la palma de una mano, sube del mar. Entonces Elías le dijo, sube a decir a Acab, monta en tu carro y baja antes de que se detenga la lluvia. Sucedió que mientras él andaba de un lado a otro, el cielo se oscureció con nubes y viento y cayó una fuerte lluvia. Entonces Acab montó en su carro y se dirigió a Jezreel. Pero la mano de Yahvé estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta que entró en Jezreel. Elías se acobarda entre Jezabel. Jezabel era una mujer, se la dice como la gran prostituta, digamos, porque ella se prostituyó con todos los ídolos. ¿Sí? Entonces, de eso es Jezabel, que después más adelante por el Apocalipsis también se nombra, ¿sí? Acá informó a Jezabel a todo lo que había hecho Elías y que había matado a espada a todos los profetas de Baal y de los templos de los ídolos. Entonces Jezabel envió a decir a Elías por medio de un mensajero, así me hagan dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto su vida como la vida de uno de ellos. Ante esto Elías tuvo miedo y se le levantó y se fue para salvar su vida y llegó a Berseba de Judá, donde dejó a su discípulo. Quería que muriera Elías, ella, porque él mató muchos profetas malvados, Elías. Y él anduvo un día de camino en el desierto, luego se sentó debajo de una encima y pidiendo la muerte, sí dijo, ya es demasiado tarde para mí, oh Yahvé, quíteme la vida, pues no he sido mejor que mis padres. Después él se quedó profundamente dormido debajo de la encima, y aquí que un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él volteó y vio que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una vasija con agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Encuentro de Elías con Yahvé. El ángel de Yahvé volvió a tocarlo por segunda vez diciendo, levántate, come y bebe, porque el camino es muy largo para ti. Y él se levantó, comió y bebió. Con la energía de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
Así se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Yahvé diciendo: Elías, ¿qué haces aquí? Acordémonos que se le presentó el Padre Eterno, el ángel, todo eso. Y respondió: he sentido un ardiente celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto y derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas, y solamente yo he quedado de aquí que pretenden matarme. Él le dijo: sal afuera y ponte de pie en este momento ante la presencia de Yahvé. He aquí que Yahvé pasaba y un viento grande poderoso destrozaba los montes y partía las peñas delante de Yahvé, pero Yahvé no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego, y después del fuego una voz que susurraba apaciblemente. Cuando Elías lo escuchó, envolvió su cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Y vino a él la voz y dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un ardiente celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas, y solamente yo he quedado de aquí y pretenden matarme. Entonces Yahvé le dijo: ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, ve a ungir a Hazael para que reine sobre Aram, y a Jehú hijo de Imsi para que reine sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, Abel Mejolá, úngelo, para que sea profeta en lugar tuyo. Y el que escape de la espada de Israel le dará muerte a Jehú, y el que escape de la espada de Jehú le dará muerte a Eliseo. Pero yo he hecho que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Besar y postrarse ante Baal es un delito para el Padre Eterno, es un pecado grave. Los Baales son los ídolos, cualquier ídolo que uno tenga. Elías unge a Eliseo como profeta. Cuando se fue de allí, encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando en 12 juntas de bueyes, de él. Él estaba con una de las 12. Entonces Elías pasó hacia él y le echó su manto. Entonces él dejó su yunta de bueyes y fue tras Elías para decirle: iré a besar a mi padre y a mi madre para seguirte. Elías le respondió: ve y vuelve, pues ¿qué te he hecho yo? Luego se volvió, después tomó una yunta de bueyes y habiéndolo sacrificado, coció la carne con los aparejos de los bueyes y dio a la gente para que comieran. Entonces se levantó para ir tras Elías y le servía. Asedio de Ben-Hadad a Samaria. Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y lo acompañaban 32 reyes con caballos y carros. Entonces él subió a la guerra, puso a Samaria bajo sitio y luchó contra ella. Luego envió mensajeros a Acab, rey de Israel, a decirle: así ha dicho Ben-Hadad: tu plata y tu oro son míos, tus mujeres y tus mejores hijos también son míos. Y el rey de Israel respondió y le dijo: ¿cómo tú has hecho, oh mi señor el rey, y todo lo que tengo te pertenece? Como tú has dicho. O sea, él con la idolatría le trajo que quedara
no se le quedó en la pobreza extrema, digamos, y cautivo. Eso es lo que trae la idolatría, te cautiva, te pone cautivo, digamos. Mañana a esta misma hora enviaré a mis siervos ante ti para que inspeccionen tus casas y las casas de tus sirvientes, y sucederá que todo lo que deseen lo tomarán en sus manos y lo traerán. Entonces el rey convocó a todos los ancianos del país y le dijo: reconozca y dense cuenta que éste solo pretende perjudicar, porque él ha enviado a pedirme mis mujeres, mis hijos, de mi plata, mi oro, y yo no se los he negado. Y todos los ancianos del pueblo entero le dijeron: no prestes atención ni accedas. Le dijeron acá que no entregue. Entonces él respondió a los mensajeros de Ben-Hadad: digan a mi señor el rey, todo lo que enviaste a pedir a tu siervo en la primera ocasión, yo lo haré, pero esto último no lo puedo hacer. Y los mensajeros se marcharon con la respuesta. Por tanto Ben-Hadad le envió un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si el polvo de Samaria hasta para colmar los puños de la gente que está conmigo, diciendo: así me hagan los dioses, aún me añadan, si el polvo de Samaria basta para colmar los puños de la gente que está conmigo. Pero respondió el rey de Israel, diciendo: que hable, no es más capaz que se ciñe que el... No es más capaz el que se ciñe que el que se desciñe. Y cuando Ben-Hadad se enteró de esa declaración, él estaba bebiendo con los reyes en las tiendas, y ordenó a sus siervos: tomen posiciones contra la ciudad. Y aquí que un profeta se acercó a Acab, rey de Israel, y le dijo: así dice Yahvé, ¿ves todo este gran ejército? Y de aquí que hoy lo entregaré en tus manos para que sepas que yo soy Yahvé. O sea, cuando empezó a matar los ídolos, los profetas que tenía malo, que lo acompañaban acá, y cuando salieron esos profetas de ídolos, empezó a cambiar su vida y empezó a cambiarle la vida. Empezó con la victoria, empezó a tener victoria. Entonces ahí, como vio que había actitudes en él que empezaron a cambiar, ahora le va a permitir que Acab tenga una victoria sobre un ejército que realmente era muy poderoso. Y ahí le va a demostrar él que se entendió, que dejó la idolatría, o sea, permitió, porque acá también permitió que mataran a los profetas esos malos, ¿no? Y acá preguntó: ¿por medio de quién? Y aquí que un profeta se acercó a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Yahvé, ¿ves todo ese ejército? Ese gran ejército era. Y aquí que hoy lo entregaré en tus manos para que sepa que yo soy Yahvé. Acá preguntó: ¿por medio de quién? Y él le respondió: por medio de los jóvenes y de los príncipes de la ciudad. Luego él preguntó: ¿quién empezará la batalla? Él le contestó: tú. Entonces acá pasó revista a los jóvenes y a los príncipes de la ciudad. Fueron 232. Y después de ello pasó revista a todo el pueblo, es decir, a todos los hijos de Israel, y fueron 7000. Emprendieron pues el avance al mediodía, mientras Ben-Hadad se encontraba bebiendo viño añejo en las tiendas, junto con los 32 reyes que habían acudido a apoyarlo. Tengamos en cuenta que estas guerras había de antes y se hacen ahora, a otra escala, en diferentes naciones, porque hoy Israel también vive una historia así. No quiero poner
en favoritismo a la nación de Israel, ni nada, ni que están bien, ni que, porque Israel puede estar en el momento cuando Acab estaba con sus ídolos. No estoy hablando de eso, no estoy justificando nada ni diciendo sí, no. Emprendieron pues el avance al mediodía, bueno, que la vanguardia ok. La vanguardia la formaron los jóvenes y los príncipes de la ciudad. Ben-Hadad envió hombres, los cuales le informaron diciéndole: aquí unos hombres salieron de Samaria. Entonces él ordenó: si salieron en paz, captúrenlos vivos, o si salieron a la batalla, captúrenlos vivos. Salieron pues estos de la ciudad, los jóvenes y los príncipes de la ciudad, y el ejército iba tras ellos. Y cada uno mató a su hombre. Entonces los de Aram emprendieron la retirada, y los de Israel los persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de Aram, escapó en unos carros con su jinete. Entonces salió el rey de Israel, y mató a espada a los caballos, y destruyó los carros, e hirió a los de Aram con una gran mortandad. He aquí que el profeta de Dios se acercó a Acab, rey de Israel, y le dijo: ve, fortalécete, comprende y mira lo que has de hacer, pues dentro de un año el rey de Aram volverá a subir a la guerra contra ti. Le anticipó que le profetizó que iba a tener otra guerra. Entonces los siervos de Aram le dijeron: su Dios es Dios de las montañas, por eso nos vencieron. Pero luchemos contra ellos en la llanura, y sin duda los venceremos. Haz pues esto: quita a cada uno de los reyes de su puesto y pon oficiales en su lugar. En cuanto a ti, alista un ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro, y combatamos contra ellos en la llanura, y sin duda seremos más fuertes que ellos. Y él prestó atención a su consejo, y así lo hizo. Sucedió que a la vuelta de un año Ben-Hadad ordenó a los de Aram que subieran y emprendieran el avance para luchar contra Israel. Entonces se les pasó revista a los hijos de Israel, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarlo, y esos eran como dos rebaños de cabritos, mientras que los arameos llenaban la tierra. Se volvió a acercar el profeta de Dios a Acab, rey de Israel, y le dijo: así dice, por cuanto los arameos han dicho que Yahvé es Dios de las montañas, pero no es Dios de los valles, yo entregaré en tus manos todo esto, este numeroso ejército, para que sepa que yo soy Yahvé. Miren lo que pasa acá. El rey de Aram dijo que Yahvé era Dios de la montaña, punto, pero no Dios de los valles, Dios de todo. No le creyó. Por ser un incrédulo y por ofender al Padre Eterno, se tuvo que pasar toda esta, que va a perder su batalla. Cuando nosotros negamos al Padre Eterno en nuestra vida y no hacemos su voluntad, vienen los grandes problemas también. Perdemos las batallas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice, sino contra huestes espirituales de maldad. Hoy en día hay mucha tentación y muchos espíritus de cosas, y etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas que tenemos que ir venciendo, la maldad, la tentación, etcétera. Quizás bueno, pero se entiende, digamos. Los que sobrevivieron huyeron hacia la ciudad de Afec, pero la muralla se desplomó encima de los 23.000 hombres que habían sobrevivido de Ben-Hadad. También huyó y entró al centro de la ciudad, y se escondía de cuarto en cuarto. Y se acercaron sus siervos y le dijeron: he aquí que hemos escuchado que los reyes de Israel son reyes clementes. Atémonos cilicio en nuestras cabezas y cuerdas en nuestros lomos, y salgamos hacia el rey de Israel, tal vez él nos salve la vida. Se ataron pues cilicio en sus cabezas, cuerdas en sus lomos,
Y se presentaron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad ha dicho, sálvame la vida. Entonces él preguntó: ¿aún vive? Es mi hermano. Pero Ben-Hadad era agorero, y los hombres tomaron esto como un augurio y se apresuraron a huir de él, pues dijeron: tu hermano es Ben-Hadad. Pero él les dijo: vayan a traerlo. Entonces Ben-Hadad salió ante él y lo sentó con él en el carro. Luego Ben-Hadad le dijo: te restituiré las ciudades que mi padre tomó de tu padre, y te haré una plaza en Damasco, como las que hizo mi padre en Samaria, y yo con este pacto te dejaré en libertad, dijo Acab, y celebró pacto con él y lo dejó en libertad. Lo dejaron en libertad al rey este. Está muy para volver a leer y volver a leer porque hay que entender. Pero se entendió. Deja un mensaje igual todo esto. Reprensión de Acab. Entonces un varón de los discípulos de los profetas dijo a un compañero suyo por palabra de Yahvé: golpéame. Pero el otro varón se negó a golpearlo. Y le dijo: por cuanto no ha obedecido a la voz de Yahvé tu Dios, he aquí que cuando tú apartes de mí, te matará un león. Y cuando se aparte de él, lo llamó un león y lo mató. Y cuando se apartó de él, lo llamó un león y lo mató. Luego encontró a otro varón y le dijo: golpéame. El varón le dio un golpe y le hizo una herida. Entonces el profeta se fue y se paró ante el rey junto al camino con la cara cubierta con ceniza. Y aquí que cuando el rey pasaba, él gritó al rey diciendo: tu siervo salió en medio de la batalla. Y aquí que un hombre se apartó trayéndome a un prisionero y me dijo: custodia a este hombre, porque si llega a escapar, tu vida responderá por su vida, o pagarás un talento de plata. Pero mientras tu siervo se hallaba ocupado en uno y otro asunto, el prisionero desapareció. El rey de Israel le dijo: así será tu sentencia, tú mismo la has dictado. Entonces el rey se apresuró a quitarle la ceniza del rostro, y el rey de Israel lo reconoció que era uno de los profetas. Y él le dijo: así dice Yahvé, por cuanto soltaste de tu mano al hombre que yo había destinado para la destrucción, tu vida responderá por su vida y tu pueblo por su pueblo. Y el rey de Israel se fue a casa triste y molesto y llegó a Samaria. Creo que era porque soltó al rey este. Él soltó al rey, que lo tendría que haber matado, digamos, pero todas estas circunstancias, estas situaciones y todas estas guerras es hasta el día de hoy. La misma guerra tiene que ver con Samaria, tiene que ver con Israel. No estamos hablando de lo que está pasando hoy. No estamos hablando de lo que está pasando hoy. Bueno, y acá dice también Acab y la viña de Nabot. Y sucedió que después de estas cosas, teniendo Nabot Jezreelita una viña en Jezreel, antigua de la mansión de Acab, rey de Samaria, dijo Acab a Nabot: dame tu viña para que me sirva como un campo para hortalizas, porque está cerca, contigua mi mansión, y a cambio te daré por viña otra mejor, o si te parece mejor, te pagaré su precio en dinero. Pero Nabot respondió a Acab: Yahvé no permita que te la herede, Yahvé no permita que te dé la herencia de mis padres. Entonces Acab se retiró a su casa triste y molesto debido a la respuesta. Él no quería dar su viña, y Acab, como tenía poder, quería comprársela, y él le dijo que no. Que le había dado Nabot Jezreelita: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su cara y tomó aliento. Y Jezabel, su esposa, fue ante él y le preguntó: ¿por qué estás tan deprimido que no quieres ni tomar alimento? Dice. Él contestó: porque dije a Nabot Jezreelita: dame tu viña por dinero. Si lo prefieres, te daré una viña mejor,
a cambio de esta. Pero él me respondió, no te daré mi viña. Su esposa Jezabel le dijo, aprovecha que eres el rey de Israel, le dice. Sos el rey de Israel, tenés que agarrar la viña, te la tiene que dar. Levántate, toma alimento y siéntete bien, yo te daré la viña de Nabot jezreelita. Ahí se mete Jezabel. O sea, porque sea un rey no podés, hay cosas que no se permiten. Es como un abuso de poder, digamos. Eso es injusticia ante el Padre Eterno. Ajá. Dice, entonces ella escribió una carta en nombre de Acab, le selló con su anillo y la envió la carta a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Así escribió en la carta, proclamen ayuno y hagan que Nabot se siente al frente del pueblo. Después traigan a 2 hombres hijos de iniquidad y siéntenlo enfrente de él, y que ellos testifiquen contra él diciendo, Nabot ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Luego sáquenlo y apedréenlo hasta que muera. Una mentira. Ya agarra el anillo de Acab. Ya todo eso trae la injusticia. Se metió y encima puso a Dios, como que Dios había dicho, como que él había insultado a Dios y como que eso era la justicia de Dios. Hablando de Dios, Jezabel, y metiendo a Dios como que Dios no, era todo pura mentira. Y su esposa Jezabel le dijo, aprovecha que eres rey de Israel, levántate, toma aliento. Bueno, entonces ella escribió una carta, ok. Así escribió en la carta, ok. Después traigan a 2 hombres hijos de iniquidad y siéntelo enfrente de él, y que ellos testifiquen contra él diciendo, Nabot ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Luego sáquenlo y apedréenlo hasta que muera. Muerte, mentira, de todo acá. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en la ciudad con Nabot, procedieron a tal como Jezabel le había enviado, a decir de acuerdo a lo que estaba escrito en la carta que les envió. Promulgaron ayuno e hicieron que Nabot se sentara al frente del pueblo, y luego trajeron a 2 varones e hijos de iniquidad y los sentaron frente a él, y los varones testificaron contra Nabot, diciendo, Nabot ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Después lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedraron hasta que murió. Entonces enviaron a decir a Jezabel que Nabot había sido apedrado hasta morir. Los mismos que hicieron el trabajo. Cuando Jezabel se enteró de que Nabot había muerto, Jezabel dijo a Acab, levántate, toma posesión de la viña de Nabot, jezreelita, la cual rehusó venderla por dinero, porque Nabot murió, ya no vive. Al enterarse Acab de que Nabot estaba muerto, Acab se levantó para descender a la viña de Nabot, jezreelita, y a tomar posesión de ella. Juicio de Dios contra Acab. Ve que todo ese problema, toda la maldad trae juicio. Juicio de Dios en contra de Acab. Y sucedió que vino palabra de Yahvé a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende del encuentro de Acab. Desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí que él está en la viña de Nabot jezreelita, a donde descendió a tomar posesión de ella. Y dile así, dice Yahvé, aquí que has asesinado, ¿ves? Y que aquí tomaste posesión, así dice Yahvé, en lugar de donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán la sangre, también tu sangre, perdón. Acab dijo a Elías, ¿así que me has hallado enemigo mío? Él le contestó, te hallé porque has actuado insolentemente para hacer lo malo delante de Yahvé. Toda una trama malvada de cualquier persona va a terminar en problema, va a tener un juicio. Eso es lo que está mostrando acá la Escritura. Y aquí que yo traeré el mal contra ti, desarraigaré a tu posteridad y exterminaré acá a todo
varón, tanto al esclavo como el libre en Israel. Yo trataré a tu casa como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como a la casa de Basa, hijo de Ahías, por la provocación con la cual me provocaste a ira e hiciste pecar a Israel. También en cuanto a Jezabel, ha dicho, los perros comerán a Jezabel. En la heredad, esa era la esposa, en la heredad de Jezreel. Al descendiente de Acab que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo. La maldad de Acab y su arrepentimiento. No hubo pues otro como Acab que se propusiera hacer lo malo ante Yahvé, porque su esposa Jezabel lo inducía. Las esposas que inducen. Son bravas las mujeres a veces. Inducen, ¿no? Porque el famoso hombre gobernado, pero si sabes que te está mandando, que está haciendo mal, tenés que frenar. No puede uno hacer lo malo porque con el beneficio de no sé qué. La mujer inducía a este hombre acá. Lo inducía. Y mire todos los problemas que tuvo acá y los problemas que se ligó la mujer. Por eso la maldad trae sus consecuencias. Viva donde viva, sea quien sea, no importa acá la clase social ni la protección que creas que tener. Y él fue muy abominable, pues en pos de los ídolos, como lo habían hecho los amorreos, a los cuales Jehová eliminó ante los hijos de Israel. Cuando Acab escuchó esta palabra, rajó su vestidura, se cubrió el cuerpo con cilicio y ayunó y dormía con el cilicio, puesto que andaba descalzo. Entonces vino Elías, testivita, palabra de Yahvé, diciendo, ¿viste cómo se ha humillado Acab delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino que traeré el mal sobre su casa en los días de su hijo. Ok. Vamos a leer los falsos profetas de Miquea. Reposaron pues durante 3 años, porque no hubo guerra entre Aram e Israel, y aconteció el 3er año que descendió Josafat, rey de Judá, hacia Acab, rey de Israel. Entonces el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿sabían ustedes que Ramot de Galad es nuestra? ¿Hasta cuándo estaremos quietos sin ir a quitarla de manos de Aram? Luego dijo Josafat, ¿irás tú conmigo a la guerra, Ramot de Galad? Y Josafat respondió, iré. Yo soy como eres tú, mi pueblo es como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. No obstante, Josafat dijo al rey de Israel, te suplico que consultes hoy la palabra de Yahvé. Entonces reunió el rey de Israel a los profetas, cerca de los 400 varones, y le preguntó, ¿debo ir a la guerra a Ramot de Galad o debo desistir? Ellos le contestaron, sube, oh rey, porque Yahvé los entregará en tus manos. Pero Josafat preguntó, ¿no hay aquí algún profeta de Dios para que lo consultemos? Preguntó. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat, ¿aún hay un varón por medio de quien podamos consultar palabras de Yahvé? Aunque yo lo detesto, no lo quería. No lo podía ni ver a Elías acá. Aunque yo lo detesto porque nunca me profetiza el bien, sino solamente el mal. Después de todas las macanas que él se mandaba, quería que le profetizaran el bien. Su nombre es Miqueas. Este es otro. Perdón, este es Miqueas, hijo de Imla. Pero Josafat dijo, no hablé así al rey. El rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, apresúrate a traer a Miqueas, hijo de Imla. Este era un profeta de Dios. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono y vestidos con mantos de abigarrados,
y a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaron ante ellos. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se hizo unos cuernos de hierro y dijo: así dice Yahvé, con estos arremeterás contra los arameos hasta que acabes con ellos. Y todos los profetas profetizaban así, dice, y decían: sube a la batalla a Ramot de Galad, pues tú vencerás, oh rey, porque Yahvé los entregará en tus manos. Y el mensajero que había ido a llamar a Miqueas le dijo: he aquí que las palabras de los falsos profetas anuncian unánimemente el bien al rey. Sea pues tu palabra como la de uno de ellos, y declara también el bien. Estos decían que Jehová hablaba. Los falsos profetas decían que Jehová hablaba. Hablaban en nombre de Jehová, del Padre Eterno. Pero no era así. No era así. Eran mentirosos. Por eso todos los que hablen en parte de Dios a veces son mentirosos. Algunos son mentirosos. O sea, no le dicen... Viste que te dicen: va a recibir la bendición hoy en este día. Venga, que hoy va a tener la sanidad de su alma. Y hoy va a tener la prosperidad. Algunos falsos profetas le dicen a la gente. Y esa persona que va a esa iglesia es un pecador de lo más alto. Y de un ratito, en el momento que entró a esa iglesia, le empiezan a profetizar cosas buenas. Pero nunca cambió su vida. Para nosotros tener cosas buenas tenemos que llevar un camino de bien. Porque acá lo que está mostrando es que acá pretendía cosas buenas, pero cosas buenas no había para él. Porque él venía como el pato criollo. Cada paso que hacía, cada paso que mató a una persona, metió ídolos. ¿Se entiende? Y acá había profetas, parece que eran de Dios, y le profetizaban a él lo mejor, pero lo mejor no le venía. Por eso a veces la gente dice: wow, el pastor me profetizó lo mejor, y resulta que estamos viviendo lo peor. Y así los tienen. Porque la vida que uno lleva, no vas a tener un resultado así cuando venís de mal en peor, y en un ratito querés que te perdonen todo. O sea, ya las cosas malas ya las hiciste, y por lo tanto hay consecuencias. Puede haber un perdón, no quiere decir, pero si vos sos ya tenés los músculos de la maldad bien ejercitados, y se te notan los músculos, ¿no? No. Quiere decir que te ejercitaste bien en la maldad, y no podés pretender que el Padre Eterno te dé una bendición, porque no existe eso. Si no hay un verdadero arrepentimiento, y después va a venir el proceso de lo bueno. ¿Sí? Pero Miqueas respondió: vive Yahvé, que solo hablaré lo que Yahvé me diga. Entonces llegó ante el rey, y el rey le preguntó a Miqueas: ¿debo ir a pelear? Le pregunta el rey, le pregunta al profeta del Padre Eterno: ¿a Ramot de Galad, o debo desistir? Y él le contestó: sube a la batalla y vencerás, porque Yahvé, oh rey, los entregará en tus manos. Y el rey replicó: ¿cuántas veces he de hacerle jurar que no me diga sino solo la verdad en el nombre de Yahvé? Entonces Miqueas dijo: vi a Israel disperso sobre los montes. Ok, pero acá puedo retractarme, porque... Y los profetas profetizaban y decían: sube a la batalla de Ramot de Galad, pues tú vencerás, oh rey, porque Yahvé los entregará en tus manos.
Ok. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat, aún no hay varón por medio de quien. Bueno, ok. El rey de Israel llamó a un oficial. Ok, entonces, bueno, acá pueden haber algunos que eran buenos, que sí profetizaban cosas buenas, pero porque acá algunos profetas dicen Miquea y dice y todos los profetas profetizaban y decían sube a la batalla de Ramot, pues tú vencerás, oh rey, porque Yahvé los entregará en tus manos. Puede ser que acá haya buenos, Vamos. Y el 13 le dijo a Miquea. Entonces Miquea dijo, vi a Israel disperso sobre los montes como ovejas que no tenían pastor, y Yahvé dijo, esto no tienen señor, regrese cada uno en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que él no me profetizaba el bien, sino él sobre el mal? Solo el mal. Perdón. Entonces Miquea dijo, vi a Israel disperso sobre los montes, como ovejas que no tenían pastor. Y Yahvé dijo, estos no tienen señor, regrese cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo, Josafat, ¿no te dije que él no me profetiza el bien sino el mal? Pero Miqueas añadió, por tanto, escucha palabra de Yahvé, vi a Yahvé sentado sobre su trono, y todo el ejército del cielo estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y preguntó Yahvé, ¿quién inducirá a Acab para que suba a la batalla y caiga en Ramot de Galad? Y uno respondía de un modo y otro respondía de otro modo. Entonces surgió un espíritu que se paró delante de Yahvé y dijo, yo lo induciré. Y Yahvé le preguntó, ¿de qué modo? Y él respondió, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Ves? Un espíritu de mentira en la boca de los profetas. Ahí estaba la cuestión. Uno a veces va añadiendo cosas y va pensando y después termina. Y él le dijo, tú lo inducirás y prevalecerás, sal y haz así. Y ahora pues es aquí que Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos esos profetas tuyos, ¿ves? Y Yahvé ha anunciado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kemnana, se acercó y abofeteó a Miqueas y le replicó, ¿por dónde el espíritu de Yahvé se pasó de mí para hablarte a ti? Y Miqueas le contestó, he aquí que tú lo verás en aquel día cuando te metas a ocultarte de la habitación en habitación. Entonces ordenó el rey de Israel, tomen a Miqueas y entréguelo a Amón. Y el gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y digan así, lo ordenó el rey, echen a este en la prisión, denle una escasa ración de pan y una escasa ración de agua, hasta que yo llegue en paz. Y Miqueas dijo, si acaso regresas en paz, ciertamente Yahvé no ha hablado por medio de mí, y añadió, escuchen pueblos todos. Derrota de Israel y muerte de Acab. Y el rey de Israel, Josafat, el rey de Judá, subieron a la batalla de Ramot de Galad. Entonces dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfracé para entrar a la batalla, pero tú vístete con tus vestiduras. Y se disfrazó el rey de Israel y se involucró en la batalla. Pero el rey de Aram había ordenado a los 32 capitanes de sus carros, diciendo, no luchen contra pequeño ni contra grande, sino solamente contra el rey de Israel. Aconteció que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, creyeron que era el rey de Israel, y se desviaron contra él para atacarlo, pero Josafat gritó, y sucedió que al darse cuenta los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Entonces un hombre disparó el arco al azar hacia adelante y hirió al rey de Israel por entre una juntara del corazón de la coraza,
Por lo cual él ordenó a su cochero: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han sobrevenido los dolores de la muerte. La batalla arreció aquel día, y el rey fue mantenido de pie frente a los de Aram, pero él murió al atardecer, y a la sangre de su herida corría por el fondo de su carro. A la puesta del sol, un heraldo gritó por el campo de batalla y dijo: vaya cada quien a su ciudad y cada uno a su tierra, tal cual como lo dijo Miqueas. Así murió el rey, y lo llevaron a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Después lavaron el carro en un estanque de Samaria y lavaron también su armadura, mientras los perros lamían su sangre, según la palabra que ella había dicho. Se cumplió la palabra. Y los demás, hecho de Acab, todo lo que hizo, la mansión de marfil que erigió y todas las ciudades que construyó, he aquí que están registrados en el libro de crónicas en los reyes de Israel. Y durmió acá con sus padres, y su hijo reinó como su sucesor. Síntesis del reinado de Josafat y Judá. Josafat, hijo de Asa, empezó a reinar en Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Y Josafat era de 35 años de edad cuando empezó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Aruba, hijo de Selgi, y él anduvo en todos los caminos de su padre Asa, sin desviarse de ellos, haciendo lo que es agradable ante Yahvé. No obstante, no eliminó los lugares altos, y el pueblo todavía ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. Josafat hizo la paz con los reyes de Israel. Los demás hechos de Josafat, todo el poderío que logró y las guerras que llevó a cabo, he aquí que están registradas en el libro de crónicas de los reyes de Judá. Él eliminó del país el resto de los que se dedicaban a la prostitución, los que habían quedado en la época de su padre Asa. No había entonces ningún rey en Edom que perteneciera. Además, Josafat construyó naves como las de Tarsi para ir a Ofir por oro, pero no fue porque las naves se rompieron en Ezión-Geber. En aquel tiempo, Ocasías, hijo de Acab, hijo de Josafat, que mis siervos vayan con tus siervos en las naves, pero Josafat se rehusó, y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David, y Joram, su hijo, reinó como su sucesor. Osaías reina en Israel. Osaías, hijo de Acab, empezó a reinar sobre Israel en Samaria en el 17º año de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante Yahvé, pues anduvo en los caminos de su padre, en los caminos de su madre, y en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Y rindió culto a Baal, y lo adoró, provocando a ira a Yahvé, el Dios de Israel, como lo hizo su padre. Acá lo último tenemos: lo que provocan los ídolos son ira. Toda esta lectura se leyó para no quedar como que solamente hablamos. Acá lo bueno que uno escuchó la palabra, leímos la palabra del 18, a partir del 18 hasta el 22, que termina acá Primera de Reyes. Y bueno, eso es una lectura. A veces parece que es un montón de lectura, un montón de cosas que escuchamos, pero así está la información en la escritura. Y la información también dice que que hacer lo malo y lo que enoja al Padre Eterno es la adoración a los ídolos. Y eso es ahora, en este tiempo, y por siempre lo va a ser igual.
o sea, hasta que el mundo sea, hasta que tenga su final. Amén.